Momento de iniciar los comentarios y el primero de esta tanda es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, la noticia con la que despertamos internacionalmente en el día de hoy fue con el apresamiento del vicepresidente de la Asamblea de Venezuela. Y eso se veía venir, sencillamente porque esa intentona del presidente encargado, Juan Guaidó, en ese momento, todo el mundo entendía que era el final ya de, del régimen de Nicolás Maduro. Y albergábamos las esperanzas, lo que estamos en contra de eso, de que a partir de ahí se iba a producir ya la caída de esa dictadura. Parece ser que hubo un manejo torpe con relación al apoyo militar. Guaidó parece que lo reconoció también. Y todos dijimos aquí que si en ese momento no se lograba el objetivo que se trazó para despojar a Nicolás Maduro de los poderes que tenía y del respaldo que tenía de los militares de Venezuela, bueno, pues sencillamente ese régimen iba a salir un poquito más fortalecido, iba a comenzar entonces a perseguir a los dirigentes fundamentales de la oposición. Se conoce de que ya ustedes saben que hay inclusive algunas decisiones y medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, solicitada por el fiscal general, y que uno consciente de que no han hecho con Guaidó lo que acaban de hacer con el vicepresidente del Parlamento, es sencillamente porque saben que en estos momentos pudiera ser un poquito espinoso el que tomasen esa decisión en contra del presidente encargado reconocido por más de 50 países. ¿Dónde está el tema? ¿Qué hacer con Venezuela? La comunidad internacional, que debo decir que los países que han reconocido a Guaidó no es porque ellos tal vez creen que se está cumpliendo con la Constitución de la República, reconociéndolo a él como presidente. Muchos de ellos no han sabido siquiera interpretar la Constitución con el vacío que se produjo, ni la falta de convocatoria a los 30 días en ese tipo de vacío que establece la Constitución venezolana, de que ordenaba que el presidente del Parlamento asumiera y convocara en 30 días. Bueno, no se convocó porque no habían condiciones, pero ordenaba eso la Constitución de la República. Y ahora han dejado que ese pobre pueblo se descuartice por sí mismo, y la comunidad internacional ahora se ha mostrado, después de ese día, más pasiva que antes, y comienza entonces el régimen a dar golpe certero a la oposición, fortalecido después de ese fracaso. Hay países que no han querido pronunciarse abiertamente ni han tomado una posición definitiva frente al tema, incluyendo la República Dominicana, de manera irresponsable. Pero me parece que si en definitiva no se arriesgan a hacer en Venezuela lo que se tiene que hacer, no hay manera de que Nicolás Maduro pueda salir del poder. Eso entiendo yo. No hay manera de que pueda Nicolás Maduro salir del poder, porque todos los mecanismos internamente se han utilizado. Bueno, ¿qué hay discrepancia en la oposición? Bueno, eso es un tema que después, cuando se analice el tema a profundidad de qué es lo que está pasando, bueno, podrá sacar su propia conclusión. Hay discrepancia en la oposición porque la oposición es justo el último residuo democrático. En la oposición hay de un Henry Ramos Alup a un Borges, a una María Corina Machado. Es decir, hay formas distintas de pensar. Se discrepa entre ellos. Donde no hay discrepancia, donde uno manda. Donde el cavernícola Diosdado Cabello es el poder detrás del trono, donde este señor que de cada 3 palabras que le dice 4 comete faltas ortofónicas y es el presidente de facto, bueno, pues obviamente ahí no va a haber criterio. Pero entonces, ¿cuál es mi llamado? Yo creo que la comunidad internacional tiene que definir ya lo que va a hacer con Venezuela. Porque ya internamente la solución entre los propios venezolanos. Lo que pasa es que ahí también hay discrepancia. Mira qué ocurre. O sea, yo creo que no es posible. Ahí ocurre, y es tu comentario. Todo el mundo calibra de una forma distinta los resultados. No es lo mismo, por ejemplo, el resultado que puede tener para Colombia, país limítrofe, 1000 y pico de kilómetros de frontera comparten, con algunos pasos que se hacen a pie. La posibilidad de una estampida humana generada por un conflicto, llámese guerra civil, llámese conato de golpe, llámese intervención, llámese bombardeo. No es lo mismo lo que significa, por ejemplo, para Colombia, que es lo que significa para Argentina, que está a 8.000, 7.000 kilómetros de distancia. Los aspectos
que competen a un país y a otro por los niveles de cercanía geográfica, por la población venezolana que ya está presente, por incluso la posibilidad hasta de una incursión armada, porque si hay un enemigo que siempre ha querido, de alguna manera en el ring, parte del régimen venezolano, es precisamente hablar siempre de un conflicto, por ejemplo, con Colombia. Es decir, lo que quiero decir es, no es lo mismo para Duque tomar una decisión o ir en una dirección que para Macri. Sí, sí. Es que Colombia es el principal afectado de la migración. Lo menciono para hacer dos extremos, sí, entre las consecuencias distintas, los niveles distintos que tiene. No te vas a salpicar igual si estás al lado de la cubeta como si estás en una esquina. sí, y por eso la comunidad internacional, lo que llamamos comunidad internacional, no es... No estamos hablando de una mente que pueda pensar por todos de la misma manera. Tú sabes que para mí, viendo la situación de Venezuela, para mí no tiene ninguna importancia que un país sea signatario de un organismo internacional si no tiene la facultad de decidir en momentos difíciles en beneficio de la mayoría. ¿Tú me entiendes? Porque yo te voy a decir algo. Ahora, ese tipo de organismos internacionales ha servido para que, independientemente de la situación que se produzca en un Estado, en contra de la gran mayoría, ese sea el escudo para que no se permita que ese Estado pueda recuperar, valga la redundancia, su Estado de Derecho a través de mecanismos que se puedan utilizar con decisiones tomadas por esos órganos. Pero ¿cuáles son las opciones que tenemos sobre la mesa? Por ejemplo, para mí, en este preciso momento, ninguna, que no sea la intervención armada. No hay ninguna. Lo que pasa es que la intervención no es tan fácil. Nadie dijo que sea fácil, lo que es necesario. No es que no ha dicho que... ¿Tú sabes por qué no se ha hecho? Ni deseable. ¿Tú sabes por qué no se ha hecho? Porque es que el costo político que tiene. ¿Quién va a poner los soldados? ¿Quién va a poner el presupuesto? No, y el costo político no tiene, sino también la resistencia de gente que hizo negocio y todavía está exprimiendo a Venezuela, como el caso de Rusia, el caso de Irán y China, que a todo lo que Estados Unidos, en todo lo que se implica, se oponen. Lo único que hay seguro... Y ahora, entonces, ahora mismo, la resistencia que tiene Rusia, fundamentalmente China, personalmente, por lo que uno ve y por lo que uno lee y cuestión de escucha. beneficio, lo mismo que sería si fuera al revés, pero lo que pasa es que la única cuota que está segura aquí es la de los muertos y sabemos quién la va a poner. Después no se sabe Venezuela. Pero ¿y cuál tú te crees? Evidentemente. La cantidad de muertos frente a una intervención que para mí no duraría 24 horas. Sí, porque para mí. Creo que hay que decir algo en gerundio. Los muertos ya se están poniendo. Claro, porque los muertos, Venezuela está poniendo los muertos hace rato. Entonces, yo estoy los seguro, está poniendo por falta de medicina. Yo estoy lo está seguro poniendo que por el son menos colapso. muertos que va a aportar Venezuela en 24 horas. Que lo que va a poner en 10 años. Lo que va a poner en 3 meses con lo que está pasando. Oye, si la situación se pone por en Venezuela, no va a seguir afectando todo. Entonces, lo que pasa es que tú tomar una decisión y decir, bueno, no tenemos una cantidad identificada de cuántos serán los muertos. Eso es lo primero. Es imposible. Lo primero pero es ahora eso. Tampoco, sin hacer la intervención. Guaidó ha llamado una nueva intervención ciudadana. Quiere que la gente se tire a la calle otra vez el próximo sábado, o sea, pasado mañana. Bueno, es un mecanismo que él tiene a mano. Él su único mecanismo hasta ahora. Recuerden que ya convocó la gente para el fin de semana pasado y fue pobre la presencia de la gente en la calle. Gente se porque está cansando. se van desgastando. La gente se está cansando. Porque la gente se desgasta. Porque los mecanismos que están utilizando no le están dando los resultados que están esperando. Pero es difícil tomar una decisión sobre la que tú sabes que independientemente de que probablemente habrá una victoria o una inminente victoria, tú vas a tener que hacerlo sobre la base de varios o muchos muertos. Ahora, le queda otra decisión a Guaidó por tomar. Yo creo que esto no solamente depende de Guaidó. ¿Cuántos muertos le costó a Panamá el sacar a Noriega? Señores, yo soy de los que creen, yo soy optimista en el sentido de que de la Fuerza Armada Bolivariana vea una labor, como decía ahorita Emil, desde que vea parqueado el Gerald Ford hermano, de que, al frente de la se van. Óyeme, es mucha la gente que va a pensar que lo va a pensar dos veces. Y mira, nosotros hemos tratado, yo lo he dicho siempre con irresponsabilidad frente al tema, nosotros desconocemos el gobierno de Nicolás Maduro, pero todavía tenemos aquí un señor que se hace pasar por embajador, o el embajador. Bueno, lo mandaron como embajador, no es culpa de él, el Ford no es embajador en su momento. Está bien, pero está en todas las actividades sociales como embajador de Venezuela. Entonces hay una incoherencia con el manejo frente a ese tema. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿cuál será la salida? Porque internamente Venezuela no tiene la capacidad de resolver ese tema. Para la salida de Noriega, 4.000 civiles terminaron muertos. Si dejaban a Noriega 10 años más, era un país pequeñito. Y era un país chiquito. Venezuela, multiplícale eso. Está bien, pero tú quieres decir una cosa. ¿Cuántos muertos? Si Noriega estuviera al frente ahora mismo de Panamá, ¿cuántos muertos hubiese habido? Siempre va a ser el doble. Imposible saber.